Hola, buenas tardes, Tania. Muchas gracias. Un saludo a todos los organizadores. Para mí es un honor estar en esta cumbre conversando con ustedes, escuchando de las experiencias y aprendiendo mucho también, ¿no? Yo voy a iniciar muy rápidamente. Les voy a explicar algunos casos de desinformación electoral en redes sociales, algunas lecciones que hemos aprendido investigando algunas campañas en varios países de Latinoamérica y que hemos tenido la oportunidad de estudiar bastante bien haciendo análisis de datos, en algunos casos datos que provienen de divulgaciones que ha realizado Twitter de forma oficial en su página de transparencia. Antes de nada quería decirles que nuestro trabajo, además de hacer fact-checking, nosotros tratamos de hacer debunking utilizando fuentes abiertas, pero en los 2 últimos años nos hemos concentrado mucho en el análisis, en la investigación de operaciones de influencia, sobre todo en Twitter y en Venezuela y en Cuba, ¿no? Y gracias a eso hemos podido también analizar algunas cosas que son relacionadas y que tienen que ver con operaciones de influencia, donde se conjugan bulos, noticias falsas, engañosas, etcétera, cuentas falsas y tendencias coordinadas en redes sociales que realmente hacen una simbiosis y que vienen juntas cuando hay campañas electorales. En la primera lección, para ir rápidamente avanzando, es que las operaciones de influencia a veces son desplegadas antes de las fechas críticas y muchas veces los proyectos de fact-checking nos concentramos en cazar bulos, en concentrarnos en noticias falsas, en información engañosa en particular, y no nos damos cuenta que precisamente esas mismas campañas están utilizando en ocasiones cuentas falsas, en ocasiones astroturfing, impulsado con cuentas verdaderas, pero equipos organizados, y están publicando desinformación de forma regular a lo largo de una campaña. Entonces, en este caso, hay 3 casos de la campaña electoral de Honduras, en los cuales una misma red impulsó varias noticias falsas publicadas en varias páginas que suplantaban la identidad de medios, en este caso, y de una página de uno de los candidatos, ¿no? Esto aparece en una divulgación realizada por Twitter el presente año, y bueno, yo creo que el enfoque o la lección aprendida aquí es que hay que enfocarnos en los bulos, ¿ok? Pero también en quiénes son los que están difundiendo esos bulos. La segunda lección es que la desinformación no está presente solamente en esos bulos, ¿no? En el caso de las elecciones legislativas de 2020 en Venezuela, unas elecciones muy poco competitivas, realmente la oposición venezolana la boicoteó casi en su totalidad. La principal desinformación que hubo fue cómo se manipuló Twitter a través de tendencias para, de alguna manera, dar la impresión de que todos los venezolanos estaban de acuerdo con esas elecciones, ¿no? Este grafo es una sumatoria de 2.200.000 tweets con 30 tendencias electorales que se vieron ese año, y la nube azul representan a una red que nosotros llamamos los tuiteros de la patria, que son personas de carne y hueso que utilizan Twitter con comportamiento similar a bot, generan mucho spam para amplificar los tweets del Ministerio de Comunicación e Información y posicionar todas las narrativas, todas las etiquetas del chavismo en el tope de las tendencias de Twitter. De esa forma las personas entran a Twitter y bueno, pareciera que todo el mundo está de acuerdo con las elecciones, pero realmente la realidad no es así. La tercera lección aprendida es que en este tipo de campañas electorales que son coordinadas, son operaciones de influencia, a veces estamos subestimando el uso de cuentas falsas, ¿ok? En 2 divulgaciones realizadas por Twitter recientemente, que nosotros pudimos analizar en las elecciones presidenciales de Honduras y un Net Center anti-CICIG de Guatemala del 2021, que Twitter le dio de baja, habían decenas de cuentas falsas que utilizaban rostros generados con inteligencia artificial. También vimos unos casos en Bolivia. Esto, bueno, lo presentamos a algunos colegas de Bolivia, una red internacional de cuentas trolls que también estaba generando apoyo ficticio a políticos en Bolivia y generando desinformación. En este caso también utilizaban rostros generados con inteligencia artificial. Y en el caso de Ecuador, por ejemplo, vimos una red de varias centenas de cuentas que estaban automatizadas, no tenían rostros de este tipo, pero eran cuentas bots. Entonces es increíble que se dé a tan grande escala. En el caso de las cuentas de Ecuador eran unas
más de 300, más de 400 cuentas que Twitter dio de baja. La cuarta lección es que a veces estamos viendo astroturfing, cuentas falsas, cuentas trolls, y se están usando esas cuentas para validar los bulos que vienen en las mismas campañas y en algunos casos, que es algo muy gravísimo, que atenta contra la democracia, para desincentivar el voto. En el caso de las elecciones presidenciales de Honduras, vimos varias cuentas que estaban diciendo, no, yo prefiero la abstención antes de salir a votar, y esto es desinformación también. Lo que pasa es que no son bulos, que como insisto, a veces nos enfocamos en los bulos y no en este tipo de contenido que viene dentro de la misma campaña. Igual ocurrió en Venezuela en las elecciones regionales del año pasado. Y por último, esto que me parece bien interesante es un caso de empresa de relaciones públicas transnacional que ofrece servicios de campañas electorales, en los cuales, bueno, se ofrece creación de páginas web, pero también dentro de la oferta no aparece realmente, pero también hay cierto servicio de protección de reputación, de momentos de crisis, ¿no? Sobre todo en épocas electorales. Y nos dimos cuenta que en Dominicana, Venezuela, Bolivia y en Panamá también venían estas campañas electorales en todos los casos, acompañadas de cuentas trolls, de cuentas falsas que estaban sirviendo para validar la aceptación supuestamente popular de cada uno de los candidatos en estos sitios, en algunas ocasiones para defenderlo, en otras ocasiones para publicar noticias falsas, bulos, y es algo muy delicado, ¿no? Y va más allá, todo está relacionado con una misma empresa panameña que al menos en Dominicana, Venezuela y Panamá también ofreció servicios de aplicaciones, creación de aplicaciones de gobierno digital, con los cuales los candidatos que se hicieron ganadores en estas elecciones podrían tener contacto directo con sus votantes, de esa manera manejar data con las preocupaciones de los votantes. De alguna forma es algo positivo porque puede ayudarlos a gestionar las solicitudes, priorizar los problemas que tienen los votantes, pero al mismo tiempo esta data les queda a ellos y puede ser utilizada en elecciones posteriores para ganar elecciones posteriores y para hacerse súper competitivo, algo que, bueno, que yo creo que es necesario que se hable en Latinoamérica y que comencemos a ver que existen redes de este tipo y empresas que se dedican a este tipo de desinformación electoral. Estos son algunos de los trabajos que tenemos. Si quieren pueden tomarle una captura. Básicamente son algunos trabajos relacionados con Venezuela, otros con campañas que tienen que ver con empresas de relaciones públicas internacionales. Y estos son nuestras direcciones a las cuales pueden visitar un poco más de nuestro trabajo.